Bienvenidos a esta jornada que hemos organizado junto con el Gobierno del Principado de Asturias para introducirnos un poco más en algo que estamos escuchando continuamente y que forma parte ya casi de nuestras vidas de forma irrenunciable, que es todo lo relacionado con los fondos europeos. El objetivo de esta sesión es explicar de una manera detallada la palanca 5, concretamente, del Plan España Puede, presentado por el Gobierno de nuestro país, concretamente del componente 13, en un enfoque muy específico centrado en el apoyo a las pymes. Por coincidencia en la política con la palanca 5 de modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, se explicarán también en la jornada los componentes 12, que es el de Política Industrial España 2030, y el componente 14, que es el Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico, que pueden tener también, y de hecho lo van a tener seguro, un importante impacto en el colectivo de las pymes. Para hablar de todos estos interesantes temas, nos acompañan esta mañana Raquel García González, la directora de la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno del Principado de Asturias, la directora general de Industria del Gobierno del Principado de Asturias, Rosana Prada Otero, y el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado de Asturias, Iván Aitor Lucas del Amo, a los que saludo y agradezco muy especialmente su participación en la jornada de esta mañana. No quiero alargarme más, cedo la palabra a Raquel García González, que nos hará la introducción a la jornada. Espero que sea muy productiva para todos ustedes. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. Me extiendo y comparto el agradecimiento a la FADE por organizar con nosotros esta jornada, que ha tenido un alcance y una aceptación muy buena, en gran parte por el esfuerzo de comunicación que habéis hecho. Así que gracias. Gracias igualmente a los directores por hacer un huequito en vuestra agenda para tratar de arrojar un poco de luz sobre el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y particularmente de ese componente al que ya hacía mención Alberto. La realidad es que surge la necesidad de este planteamiento de jornadas, porque desde la publicación en el pasado mes de octubre de ese borrador de proyecto del Plan España Puede para la recuperación y la transformación de la economía nacional, se han generado muchas expectativas y a la par han ido creciendo las dudas sobre cómo aterriza este plan. A lo largo de este mes de abril, ese primer borrador presentado en octubre se ha ampliado bastante, ya se han desglosado esas 10 políticas palanca y 30 componentes en las reformas e inversiones que atañen a cada uno, y el pasado viernes se envió definitivamente a Bruselas. En cualquier caso, independientemente de que el documento ya se haya hecho público, sí que trasluce una necesidad, una inquietud latente de cómo aterriza particularmente en dos colectivos que parece que están olvidados cuando realmente no es así, o como mínimo en el plan se contempla, como avanzaba Alberto, un componente específico, el componente 13, dentro de ese proyecto de reformas e inversiones que afecta particularmente a las pymes, ¿no? Sí que vamos detectando en el trabajo que hacemos desde la oficina de proyectos como agente canalizador o receptor de ideas y propuestas que nutrirán estrategias y convocatorias, que el papel de las pymes va a quedar única y exclusivamente relegado a tal vez ser subcontratista, y no tenemos que perder el foco de que, si bien las claras oportunidades irán a través de convocatorias y licitaciones, existe una parte específica del plan que tiene ese enfoque en las pequeñas y medianas empresas. En esta primera jornada de este ciclo que hemos organizado vamos a meternos de lleno en ese componente 13, que tiene seis inversiones específicas para mejorar la competitividad y la recuperación de ese grupo de empresas, y para ello nos acompañan los directores de industria y de digitalización, a los que voy a dar ya paso para que vayan ahondando un poquito más en las inversiones y las reformas que se contemplan ahí y cómo se materializan en oportunidades para las pymes. Después de sus intervenciones dejaremos un turno para las preguntas y respuestas, que yo creo que podéis ir planteando ya en el recurso que está habilitado dentro de la plataforma. Abajo en el medio hay unos globos de conversación, y si las vais planteando ahí las agrupamos todas y las respondemos al final de la jornada. Así que ya sin más, Rosana, te cedo la palabra.
Muy buenos días a todos y todas. Antes que nada, pues bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a la FADE, a Alberto, director de FADE, y a ti, Raquel, bueno, pues por la invitación para participar en esta jornada, ¿no? Pues como bien dices, para lo que se trata es de tratar de definir y aclarar en la medida de lo posible pues aspectos relacionados con la palanca 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Llevamos muchos meses oyendo hablar de la ingente cantidad de fondos que Europa va a transferir a los Estados miembros, ¿no? Y para ello pues, era imprescindible que cada país presentase su plan con fecha tope finales del día 30 de abril. Y bueno, pues por ello el Consejo de Ministros dio luz verde por fin la pasada semana, el pasado martes, a nuestro plan, ¿no? Nuestro Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene un total de 212 planes y reformas de inversión que nos van a permitir acceder pues, a esos 140.000 millones de los fondos europeos que le corresponden a España hasta el año 2026, ¿no? De estos 140.000, como ya sabemos, pues casi 60.000, 50.100 están, pues bueno, tendrán forma de transferencias en el plazo 2021-2023. 27.000 de ellos, de hecho, ya están incluidos en los planes generales del Estado 2021. Y bueno, pues simplemente hay que apuntar que, como dato, que España es el segundo país que mayor destinatario de los fondos, solo por detrás de Italia, ¿no? Con estos 140.000, pues bueno, la intención es movilizar del orden de 500.000 millones de inversión privada. En esta primera fase de ejecución, bueno, el plan, en términos generales, en el periodo 21-23, pues se centra en unas transferencias por casi 70.000 millones, ¿no? Donde el 40% pues se concentra, ya tenemos una idea de que se concentra en la transformación verde, casi 70% en lo digital y 7% en la I+D+, en términos, en números redondos, ¿no? Además, pues se irán también movilizando los créditos previstos en el Next Generation, el segundo mecanismo, ¿no? El de los créditos, para financiar instrumentos financieros de inversión a partir de 2022. El objetivo principal de este plan, del Plan Nacional, pues es impulsar la competitividad de la industria de la Unión Europea pues a través de la atracción y la retención de las inversiones, la materialización de la transformación digital y el impulso de la I+D+I y la economía circular. De esta manera, pues lo que se trata es de contar con un entorno favorable que sea capaz de acelerar la transformación tecnológica y digital y que sea también capaz de atraer empresas, ¿no? De atraer el desarrollo y la implantación de nuevas empresas en el país y fundamentalmente, pues bueno, pensando en nosotros, pues lógicamente en Asturias, ¿no? Y ello pues siempre redirigiendo las inversiones hacia unos sectores económicos y unas tecnologías que sean sostenibles. El paquete de recuperación de la Unión Europea pues es sin duda una oportunidad única que nos va a permitir diseñar una industria más sostenible, digital, competitiva y resiliente, pero también hemos de ser conscientes de que las medidas pues solo serán eficaces y eficientes si tienen en consideración pues, las características específicas de los diferentes subsectores y se seleccionan sobre todo proyectos que sean realmente tractores para nuestra economía. No sirve cualquier proyecto, sino que hemos de ser capaces de detectar y de implantar proyectos realmente que creen efecto arrastre en nuestra economía. El plan muestra también pues, unos programas de inversión en esta primera fase 2021-2023, pues bueno, dirigidos fundamentalmente la mayor cantidad, 13.000 millones, a la movilidad sostenible, 4.000 millones a la digitalización de las pymes, 3.782 a política industrial 2030 y estrategia de economía circular, 3.400 pues, para la modernización del turismo bueno, y 3.100 pues, para el despliegue e integración de las energías renovables, por ejemplo, ¿no? Como principales puntos que afectan directamente a nuestras empresas. Además de la dotación presupuestaria, no podemos dejar de lado de ninguna manera la necesidad de contar también con un marco legal que agilice estas inversiones y también la colaboración público-privada, ¿no? Algo que también recoge el plan. Como decía muy bien Raquel, pues bueno, en octubre de 2020 España había presentado ya un primer borrador, el del documento España puede, que nos recogía ya una hoja de ruta, ¿no? Definida por 14 objetivos, 4 ejes transversales, 10 políticas palanca y 30 componentes. Que tengan afección directa sobre nuestras pymes y nuestras empresas, pues están el primer eje de la transición ecológica y el segundo de la transformación digital, ¿no? Que inciden directamente, como digo, en el tejido empresarial. Respecto a los 14 objetivos, pues 7 de ellos fundamentalmente, la mitad, pues tienen también incidencia directa sobre las empresas y las pymes, ¿no? Porque se centran en la definición de una nación que sea
próspero y resiliente, y para ello, lógicamente, la red empresarial es fundamental y es clave, ¿no? Una nación, un territorio también que favorezca la creación y la competitividad de nuestras empresas, que estimule también la competitividad de la industria, que impulse la ciencia y la I+D+I, y sobre todo que refuerce pues, los sectores estratégicos que van a ser claves para modernizar nuestro tejido empresarial e industrial. A través de los 30 componentes del plan pues, se definen unas reformas transformadoras que reforzarán el impacto que van a tener las inversiones, pues concretadas en unos cambios normativos y también una modificación de los procedimientos administrativos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque cuando hablamos de modernizar el ecosistema industrial en el marco de la transición ecológica y digital, no podemos dejar de lado las pymes. De ahí que esta palanca 5 pues, sea fundamental y clave, sobre todo pues, bueno, para nuestra región, ¿no? Es muy necesario ahora más que nunca pues, favorecer la inversión y también promover la implantación de nuevos proyectos y actividades y también las colaboraciones tanto público-privadas como empresariales, ¿no? De forma pues, que seamos capaces de que nuestras empresas puedan incrementar su tamaño, ¿no? Un problema que es un lastre, la verdad, para el tejido empresarial. Y sobre todo, pues hemos de ser capaces de situar a Asturias en el punto de mira de los posibles inversores, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, en términos generales, el plan pues, recoge en este sentido unas recomendaciones sectoriales y transversales para promover la inversión, como digo, tanto pública como privada, a medio y largo plazo, y sobre todo basándose fundamentalmente en poder establecer un clima de negocios que sea estable y predecible y que favorezca el crecimiento empresarial. Y ahí es donde entra en juego, pues ya entrando ya un poco más en detalle con la palanca número 5, ¿no? La que corresponde a la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, ¿no? Que es el objeto al final de la jornada que hoy nos trae aquí, ¿no? Es una palanca dirigida a modernizar el tejido productivo, como digo, atrayendo inversiones, lo repetiremos 50.000 veces, atraer inversiones y también, no solo inversiones, sino también talento y apostando por la I+D+I, ¿no? La internacionalización, crecimiento de pymes. Y todo ello pues, a través de 4 palancas que vienen definidas, integradas en este número 5, ¿no? Dirigido a las pymes. Como digo, nos fijamos en 4 componentes, perdón, la palanca 5, 4 componentes, que son la 12, la Política Industrial de España 2030, el impulso a la pyme, el plan de modernización y competitividad del sector turístico y la conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G. Para esta palanca 5, pues el plan destina 16.000 millones de euros, que es el correspondiente al 23% del total del presupuesto, ¿no? Para el 2021-2023. Como también decía Raquel, bueno, no solo la componente 13, que es específica, está dirigida a las pymes, ¿no? Hay otras que también tienen un carácter transversal y que no podemos dejar de obviar, ¿no? En este sentido, que van a tener también, como digo, pues un impacto y una afección en las pymes, como son la 3, el sistema agroalimentario, la componente 10, la transición justa, la 12, Política Industrial España 2030, que la acabo de nombrar, la 14, modernización del sector turístico, la 19, el Plan Nacional de Capacidades Digitales, que bueno, como ya Raquel comentará o ya sabéis, pues se van a tratar en esta misma semana, ¿no? Estas otras componentes con afección en las pymes. Como os comentaba antes, pues bueno, España en general y Asturias en particular se caracteriza, tiene un tejido empresarial que se caracteriza por un pequeño tamaño de las empresas, ¿no? Es algo que realmente es un problema que incide pues, en la falta o que haya menos competitividad, ¿no? Que sean menos competitivas pues, fuera de nuestras fronteras. Entonces, de ahí, pues como os comentaba antes también, el plan lo que pretende es crear un clima empresarial más favorable, ¿no? Y que también que fomente las colaboraciones, los consorcios y la simbiosis, ¿no? De forma que puedan permitirse incrementar el tamaño de las empresas. Como decía, pues bueno, recoge la palanca 5, recoge 7 reformas, pero la palanca 5 no, la componente 13 dirigida a las pymes, recoge 7 reformas y 13 inversiones por un total de 4.894 millones de euros que corresponde al 7% del presupuesto del plan, ¿no? Entre estas reformas e inversiones, pues bueno, los objetivos que recoge pues, se centran fundamentalmente en 5 ámbitos estratégicos, que son el emprendimiento, el crecimiento,
la digitalización e innovación, el apoyo al comercio y la internacionalización, ¿no? Y dentro de este conjunto de reformas normativas y refuerzo de los instrumentos financieros dirigidos a las pymes, pues cabe destacar fundamentalmente un tema muy importante, un factor, ¿no?, que va a contribuir a esa mejora, pues es el diseño de la estrategia de España Nación Emprendedora. Esta estrategia pues, va a nacer con el objetivo de generar un nuevo modelo económico basado en el emprendimiento innovador. Engloba, por ejemplo, actuaciones como son una ley de startups y el programa de apoyo al emprendimiento industrial, dotado, en principio es lo que nos trasladan, dotado con unos 130 millones de euros, ¿no? Están previstas también medidas como el Programa Internacional de Atracción de Talento Femenino y el Plan Renace Emprendimiento. Medidas de apoyo al comercio, mediante un programa de modernización del mismo, del comercio. Medidas generales de refuerzo de las capacidades y los instrumentos de apoyo a la exportación, la internacionalización y la inversión exterior. Reformas normativas esenciales como una nueva ley de creación, crecimiento y adaptación empresarial. Creación también de una Oficina Nacional del Emprendimiento, que viene a ser un portal único para que los emprendedores pues, accedan a todos los instrumentos de ayuda que van a estar disponibles. Y también importante es el refuerzo de los instrumentos de coordinación del Estado con las diferentes comunidades autónomas. Por otro lado, también destacar el Plan de Impulso a la Internacionalización Empresarial, que es una de las palancas para la recuperación económica orientada a incrementar la competitividad de las empresas. Al igual también que este plan, pues contaremos con el plan recoge el refuerzo del ecosistema de investigación e innovación público-privado, actuando a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Igualmente importante, pues sobre todo igualmente o más, vamos, a mi parecer, es la detección e impulso de proyectos tractores en el marco del programa de apoyo a proyectos para la transición industrial, que sin duda va a ser clave, ¿no?, en la modernización industrial y empresarial. También importantes son los proyectos estratégicos de desarrollo de sectores industriales prioritarios y las actuaciones de transformación digital de la industria, ¿no?, que en esto ya el director de innovación pues, dará unas pinceladas pues, mucho mayores y más relevantes. También están incluidos unos programas de subvenciones a pymes de los costes de adopción de soluciones digitales y de transformación digital. Y también hay que tener en cuenta la importancia que tiene el buen funcionamiento del sistema financiero, ¿no? Y por eso es tan importante reforzar los instrumentos financieros de apoyo al emprendimiento, ¿no?, fortaleciendo el sistema de garantías. En ese sentido, pues se prevé un paquete de medidas como son la creación de una nueva autoridad de protección del cliente financiero, el desarrollo de un plan nacional de acción de finanzas sostenibles o las emisiones de bonos verdes, ¿no? Sin duda, pues bueno, esto es una pincelada de algunas de las medidas que están incluidas en el plan y somos conscientes de que sin duda alguna este es un buen momento para que las pymes pues, desarrollen iniciativas que les doten de esas competencias competitivas que les van a permitir crecer e incrementar esa competencia de internacionalización, ¿no?, como decía antes. Y bueno, a modo, he entrado un poco más en detalle en la competencia 13, pero sin embargo no podemos dejar de lado la 12, incluida en esta palanca 5 también destinada a las pymes, ¿no? La componente 12, la denominada Estrategia de Política Industrial de España 2030, que tiene como objetivos la modernización, el incremento de la productividad y aumento del peso del sector en el VAP. Pues esto será posible a través de la digitalización de sectores económicos estratégicos, la transformación ecológica y digital de la industria, el impulso de industrias tractoras y también la economía circular, que van a ser sin duda sectores claves, ¿no?, para esta transformación. La componente 12, pues bueno, recoge 5 reformas y 7 inversiones, por un total de 3.782 millones, que corresponde al 5,4% del total del presupuesto del plan. Y recoge unas reformas e inversiones entre las que destacan el Estatuto del Consumidor, que bueno, aunque por desgracia, como ya bien sabemos, no ha recogido todas las peticiones que desde el Gobierno de Asturias se hacían. También está previsto un fondo de inversión industrial productiva y también una serie de detección, una serie de reformas que nos van a permitir detectar e impulsar proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Y bueno, una pincelada también simplemente la reforma 14, modernización del turismo, aunque bueno, ya habrá una jornada que se dedicará más a fondo, pues bueno, esta componente 14 del turismo recoge 3 reformas y 10 inversiones por un total de 3.400 millones de euros, ¿no? Y bueno, yo creo que ya me paso del tiempo, estoy muy justa. Creo que ya he dado unas pinceladas así, lo más general, tratar de centrar en la componente 13 dirigida a las pymes
bueno, ya luego si hay alguna pregunta específica, pues ya entraremos un poquitín más en detalle y cedo la palabra a Raquel, hoy director de innovación, nos entrará directamente. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Pues, Iván, adelante. Por mí nada que añadir. Os dejo a vosotros y luego ya hacemos un recapitulativo y planteamos las cuestiones que ya va viendo algunas. Gracias. Muchísimas gracias, Rosana. Gracias por la invitación a FADE, gracias a Leticia y Alberto. Bueno, en principio, un poco en la línea que comentaba la directora, que yo creo que has puesto muy bien cómo se tiene que desarrollar el plan de recuperación, transformación y resiliencia. A mí me gustaría dar alguna otra pincelada, pero sí trasladar la tranquilidad de que la PYME sí que tiene su espacio dentro de este plan, ¿no? Es probable que igual, pues porque obviamente la gran empresa ha copado grandes titulares a lo largo de todo este tiempo y da la sensación que solo va para grandes empresas o se han visto, ¿no? También un poco por lo llamativo, proyectos de inversión de mucho calado y que tal vez eso ha desplazado el papel que va a tener la PYME. Obviamente solamente cabe hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cómo no va a tener dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia espacio la PYME si representa más del 85% de nuestro tejido productivo? Por lo tanto, obviamente va enfocado también a la PYME. Me gustaría destacar dos aspectos importantes, ¿no? Y es que el plan tiene, aunque ahora entraremos por componentes y palancas, ¿no? Que viene dividido y que yo creo que es una fórmula muy, muy visual de ver cómo van a ir estas inversiones, pero que la gente tenga en cuenta que el 39,12% de esos casi 70.000 millones de euros que van de forma directa es para la transformación verde y el 29% para la digital, ¿no? Y un 7% para I+D+I. Yo creo que esas cifras, esas que además marean, ¿no? Pueden llevar a tener más o menos claro cuál es el objetivo al que nos tenemos que dirigir, ¿no? Y en este caso, lo que se está buscando es una transformación de nuestro tejido productivo hacia un tejido más verde, más digital, más innovador, más resiliente, por tanto, ¿no? Y yo creo que, como viene especificado, que yo recomendaría una lectura, aunque solo sea en diagonal, del plan de recuperación por todas aquellas empresas que puedan estar interesadas, que vienen en palancas y después en componentes, ¿no? Y es fácil identificar dónde podemos encontrar. Y un poco por la información que nosotros tenemos, pues es también fácil ver que va a transferirse estos fondos mediante convocatorias públicas, donde va a haber muchísima opción de una subvención, de una cosubvención, porque al final, o una cofinanciación, es decir, es muy probable que financiaciones al 100% no se vean. De hecho, se empieza el documento siempre con el encabezado de colaboración público-privada o privada-pública, me da igual el orden, pero esto tiene que dejar también claro a la gente que hacia dónde vamos, ¿no? Que hay una inversión de 140.000 millones por la parte pública y se espera una coinversión privada de casi medio billón de euros, ¿no? Y por lo tanto, esto nos tiene que llevar a pensar, aunque luego esto va a ir bajando poco a poco al terreno de juego, ¿no? Pero que ya nos tiene que llevar a pensar por dónde van los tiros, ¿no? La PYME va a poder actuar, por supuesto que sí, va a tener obviamente convocatorias específicas para ella y también posibilidades de participar en consorcios, ¿no? Y creo que ese juego del consorcio de la gran empresa a la pequeña empresa va a jugar un papel determinante en este tipo de fondos, ¿no? Por tanto, yo recomiendo ya desde un principio que las pymes empiecen a coger posiciones dentro de este nuevo terreno de juego, ¿no? Que es importante, que todo esto se va a acelerar segurísimo, es decir, una vez que esto comience y den el pistoletazo de salida, vamos a ver cómo esto va a coger velocidad, y que yo me quedaría en principio con dos opciones, ¿no? Primero, la colaboración público-privada, que eso es básico, y después la parte de consorcios, UTEs y etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier otra fórmula que permita integrar a las pymes. Ya lo he comentado en alguna otra ocasión y en alguna otra charla para otros colectivos. Yo siempre comentaba que el modelo que les gusta a la Unión Europea, que ya les gustaba, no es algo nuevo,
es una empresa grande, tractora, tirando y potenciando que las pymes se involucren en esa innovación productiva o en ese proceso de transformación y que por lo tanto esa pyme coja velocidad, ¿no? Es una manera de crecer, es la manera scale up, es decir, tirar de algo hacia arriba para que la pyme coja peso, porque tenemos dos opciones, ¿no? Una es esperar a que la pyme vaya creciendo poco a poco y otra es que dentro del movimiento de crecimiento natural, pues la gran empresa traccione de la pyme, ¿no? Y esa tracción le haga que ese crecimiento vaya muchísimo más rápido. Sí me gustaría comentar 3 líneas de la palanca 5, muy por encima, sin entrar a profundizar, pero las voy a comentar literales, tal cual vienen en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Por una parte, encontramos que la propia definición de la palanca 5 dice que hay que impulsar proyectos transfronterizos y participar activamente en proyectos importantes de interés común europeo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es verdad que nuestras pymes normalmente, y lo hemos visto en la parte de Horizon 2020 y en cualquier otra convocatoria anterior, no tienen esa trayectoria como pueden tener otras pymes europeas, y yo creo que es importante empezar a empujar y empezar a orientar hacia esa parte, ¿no? Hacia la parte de colaborar con otras empresas. Yo, por ejemplo, un pequeño matiz, ¿no? Pero sabéis que hay una intención por parte de la Unión Europea de la soberanía en cuanto a la parte de generación y fabricación de microchips, porque se está viendo que tenemos una dependencia del país, ¿no? Obviamente esto no tenemos ninguna pyme española, ninguna, que fabrique microchips, porque no la tiene ni España ni ningún otro país europeo, pero sí que se está viendo cómo se quiere formar un conglomerado de empresas alrededor de esto para formar o generar esa palanca estratégica dentro del marco de la Unión Europea. Obviamente ahí habrá alguien que pueda aportar su granito de arena en cuanto a programación, su granito de arena en cuanto a materiales, su granito de arena en cuanto a fabricación, y obviamente no hay nadie, y repito, no hay nadie en la Unión Europea que se pueda hacer cargo de toda la cadena de valor, tomando como ejemplo simplemente la fabricación de microchips, ¿no? Porque se habla también de esto, de sistemas en la nube, de microelectrónica, comunicación por satélite, baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos aspectos que vienen definidos donde nos tenemos que ver reflejados que como pyme yo puedo aportar algo, ¿no? Que nadie espere que la Unión Europea o que el plan vaya a contratar directamente o vaya a licitar la puesta en marcha de algo, sino que va a haber colaboraciones muy amplias para poder desarrollar esos grandes ejes estratégicos que tiene la Unión Europea, ¿no? Me gustaría también especificar dentro de la palanca 5 que se hace referencia a mejorar el clima de negocios, y la directora ya hizo referencia a ella, pues mejorando varias partes legislativas de nuestro país. Si alguien, por ejemplo, echa un vistazo al ranking de Doing Business en España, se da cuenta que tenemos aspectos muy mejorables, ¿no? Pues la obtención de crédito, la apertura de un negocio, donde estamos en el puesto 97, tenemos algunos que, como el comercio transfronterizo, donde somos líderes, pero sí es verdad que viendo un poco los datos y teniéndolos sobre la mesa, es un poco más claro dónde puede participar las pymes o dónde podemos participar, porque se va a buscar precisamente la mejora de esos ratios, ¿no? De esos rankings. Entonces sí que es verdad que ahí podrá haber ideas o modelos de negocio que puedan ser exportables y que podamos transferir a otra serie de pymes, ¿no? Se nos habla de emprendimiento y en particular de startups, y en particular hace referencia a startups del ámbito tecnológico, ¿no? Se quiere potenciar, obviamente, si hemos dicho en un principio que vamos por una economía más verde, más innovadora y más digital, pues qué menos que potenciar esa parte de startups tecnológicas. ¿Por dónde vendrán un poco los fondos? Pues vendrán por créditos blandos, acceso a nuevos mercados, vendrán con subvenciones competitivas, participaciones a través de fondos de inversión. Es decir, se va a desplegar una serie de medidas y obviamente yo quiero resaltar y vuelvo otra vez, ¿no? a trasladar a las pymes
que sí que se van a estar reflejadas, ¿no? Que es verdad que le han comido un poco de espacio las grandes empresas, un poco lógicamente porque alguien que salga diciendo que quiere hacer una inversión de 15.000 millones de euros, pues va a tener mucho más espacio que aquel que diga que necesita 100.000 para poder desarrollar su empresa de base tecnológica, ¿no? Se quiere impulsar un plan coherente de digitalización en la cadena de valor, en las cadenas de valor en sectores tractores, para aprovechar sinergias de unas cadenas a las otras, ¿no? Ahí un poco nosotros nos tenemos que ver también reflejados en dónde queremos estar o dónde podemos estar, ¿no? Si entramos en cada una de las componentes, la directora las ha desgranado perfectamente, pero simplemente un poco por entrar a valorar alguna más, ¿no? En la componente 13, en retos y objetivos, ¿no? Porque esto, acordaros que la estructura que lleva el documento es palanca, componente, dentro de la componente se habla de retos y objetivos comunes a lograr con esta componente, y por último se cuantifica la inversión estimada en diferentes reformas, ¿no? Y es fácil, con una lectura diagonal y además sobre todo sectorial, viendo un poco dónde estamos colocados y dónde podemos actuar, ver que aquellas reformas que nos pueden tocar más o menos de cerca, ¿no? Y ver y estimar que por ahí van a venir convocatorias nuevas o convocatorias que ya están funcionando, y aquellas que ya están funcionando, pues una lectura rápida a aquellas posibilidades de convocatoria, pues como tiene CEDETI en nuestro caso, que pertenece al Ministerio de Ciencia, agencias regionales, diferentes entidades que puedan colocar este dinero en el mercado de una manera ágil y rápida, ¿no? En la componente 13, en el reto, para que se hagan los espectadores una idea, ¿no? Se dice concretamente en el párrafo: las particularidades y el tamaño de la pyme y particularmente de la micropyme plantean retos específicos necesarios a abordar para impulsar la competitividad de la economía española. Esto un poco para reforzar el mensaje, porque que tengan claro que sí que va a haber financiación, ojo, no directa, es decir, financiación competitiva, y por lo tanto tendremos que estar preparados para poder competir y poder acceder a ella. Ya lo digo, que serán con convocatorias que ya estén actualmente en marcha, y también con convocatorias que se pongan ad hoc para este tipo de ayudas, ¿no? Simplemente un poco por cómo van o cómo van a ir o cómo nos vamos a ir enterando de estas convocatorias. Bueno, pues las diferentes sectoriales del Ministerio irán convocando, nunca mejor dicho, a esas sectoriales, precisamente para ir trasladando cómo se van a ir poniendo en marcha, ¿no? La directora comentaba que ya hay 27.000 millones de euros pintados dentro de los presupuestos generales. Hay que estar muy atentos a los diferentes portales de estas convocatorias, al portal obviamente del Principado de fondos europeos, donde se van a ir colocando y poniendo estas convocatorias. Y actualmente tenemos varias opciones ya en marcha, que surgen a través de las llamadas o las expresiones de interés, ¿no? Aquí esas expresiones de interés que han ido saliendo y que están ahora actualmente en marcha algunas y que irán saliendo con el tiempo, también nos tienen que empezar a dar pistas, o nos tienen que dar pistas a las pymes de cómo participar, ¿no? De cómo ver que por dónde pueden ir los tiros. Hemos tenido expresiones de interés en inteligencia artificial, viendo un poco todo el abanico, es decir, cuando se hacen, no se están haciendo por palancas, sino que después esos proyectos ya se irán colocando en los diferentes ejes. Tenemos también de ciberseguridad, hemos tenido de telecomunicaciones, es decir, ha habido diferentes expresiones de interés, y ahí un poco, por aquellos que hayan podido llegar un poco más tarde, pues recomendable también ver un poco el histórico, ¿no? De qué es lo que se ha ido convocando y qué es lo que se ha ido proponiendo por parte de los diferentes ministerios para la participación del sector privado, ¿no? Porque de ahí van a surgir después las llamadas reales, enfocadas más hacia la gran demanda o la gran oferta que pueda haber, ¿no? Yo siempre he mantenido una cosa, y es que, como se nos da muy poco tiempo de ejecución inicial, no podemos estar lanzando disparos al aire. Por lo tanto, esas expresiones de interés hacia dónde van es saber o a enfocar un poco por dónde van a ir las convocatorias posteriores, ¿no? No podemos poner en marcha
y digo una cifra sin que valga como ejemplo, 500 millones de euros en inteligencia artificial y darnos cuenta que nuestro sector productivo no es capaz de absorberlos y al final que solamente haya concurrencia competitiva por 100 y tengamos que trasladar esos 400, ¿no? La operativa interna de la administración de cambiar ese dinero de un lado al otro lleva tiempo y recursos y por lo tanto es más fácil enfocar ese dinero hacia una ejecución directa en base a la demanda que pueda haber de fondos, ¿no? Y por tanto de ahí vienen un poco esas expresiones de interés y eso es esencial para ir viendo cómo van a ir esas componentes plasmándose en la realidad, ¿no? Como comentaba la directora, pues componente 12, 3.782 millones de euros, componente 13, 4.894 y el 14, 3.400, ¿no? Si hacemos una parada un poco específica en el componente de modernización y competitividad del sector turístico, claro, 3.400 millones de euros en un ámbito de modernización y competitividad da para muchísimas cosas. Lo que tenemos que empezar a mirar es hacia dónde o cómo podemos enfocar nosotros esas necesidades e ir plasmándolas en las diferentes convocatorias que nos encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que se pide dentro de esa componente? Pues fijaros que se pide que la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, es decir, un cambio a medio plazo dentro del ámbito, dentro del sector turístico, que le haga más resistente, que le haga más productivo, que le haga más resiliente y que le haga más innovador, ¿no? ¿Hay camino para recorrer? Muchísimo. Es decir, saldrán aspectos y convocatorias destinadas al sector, pues como se están haciendo algunos pilotos aquí en Asturias, que además ya conocéis, de turismos, de destinos turísticos inteligentes, donde la aplicación de la tecnología al ámbito turístico lo que nos lleva es a un cambio de paradigma y de participación o de relación en cuanto al cliente y el hostelero, el hotelero, ¿no? Y esto va a ir caminando en la implicación de nuevos modelos, en la adopción del estudio del dato, digamos, de la participación del usuario en el modelo más novedoso, y vamos a ir viendo cómo esa transformación del modelo turístico o del sector turístico tiene que darse, y le ponen a medio plazo, porque es verdad que los inicios, sobre todo en la transformación digital, pues muchos de ellos no se van a ver hasta dentro de 2-3 años, que eso es lo que estamos hablando de medio plazo, que nadie porque fijaros que el plan total va hasta el 2026, por lo tanto tenemos también un medio plazo que yo entiendo que serán esos 2-3 años para ir viendo cómo esa reforma va a ir calando, ¿no? El programa de digitalización e inteligencia para los sectores turísticos, un poco en la línea que comentaba, algo que casi no se ha aplicado, que se está aplicando muy poquito en nuestro país, o que mejor dicho solo aplican grandes cadenas hoteleras, que es la obtención de ese sentimiento, de ese dato que pueda tener el usuario, la actuación en la competitividad, ver un poco el estudio de nuestros costes, del análisis de la estructura que podamos tener dentro de una empresa, y algunos que piensan que esto se lleva a cabo en las grandes empresas y no puede ser llevado a cabo en las pymes, pues bueno, hemos visto a lo largo de este tiempo que ha habido muchas pymes que han introducido nuevos cambios tecnológicos en sus modelos productivos y bueno, les ha hecho ser más competitivos y más resilientes a la hora de competir en la nueva estructura económica en la que vivimos actualmente, ¿no? Que esperemos que haya partes que vuelvan a la normalidad, pero hay otras que han venido para quedarse, ¿no? Y los modelos económicos, pues ya digo que sufren cambios y alteraciones, ¿no? En el impulso de la pyme es importante pensar que pueden surgir muchísimas oportunidades, es decir, de spin-offs y de startups, porque va a haber una línea financiera y de financiación muy alta. Por lo tanto, aquellas pymes que no hacen... Las spin-offs, quiero hacer aquí un paréntesis, las spin-offs no solo salen ni de la universidad ni de grandes empresas, a veces una spin-off también sale de una pyme porque se le da un papel relevante a un producto o a un servicio que está llevando a cabo,
que ese papel al final va cogiendo cada vez más peso y se disgrega en una nueva estructura empresarial, ¿no? Que puede ser dependiente o no en el accionariado, pero que en este caso también tenemos que pensar pues, que dentro de nuestro proceso productivo podemos tener algún producto o servicio que pueda escalar, ¿no? Y ese scale-up hacia una spin-off va a ser tratado de una manera importante dentro de los fondos. Dentro de los fondos, para que os hagáis una idea, 4.894 millones de euros en el ámbito de impulso a la pyme, y entre esas inversiones la parte de emprendimiento y crecimiento, ¿no? Y en cuanto a digitalización e innovación, dos áreas importantes, ¿no? Por una parte, clústeres reconocidos como agrupaciones empresariales innovadoras y el apoyo a los Digital Innovation Hub, ¿no? Que son un poco las estructuras en las que van a soportarse esa participación del consorcio público-privado, donde la parte pública pondrá parte de la gobernanza y la parte privada será la que dé salida a la oferta y la demanda, ¿no? Y ese juego se haga dentro de esos espacios participativos. También es importante, yo creo que es relevante y algo que hay que incentivar, porque a la Unión Europea también le parece algo interesante, es la participación de las pymes dentro de sus asociaciones empresariales, ¿no? Y que éstas puedan ser también vehículos de trabajo, de enganche entre esos nuevos consorcios que puedan surgir o esas participaciones en consorcios o participaciones mediante uniones temporales de empresa o cualquier otra figura legal que ya vienen reconocidos, precisamente para acceder a convocatorias de mayor calado, ¿no? Pensemos que probablemente una pyme no pueda acceder a una convocatoria de transformación de la pyme porque aunque tenga su producto y su servicio, pues no pueda digerir esa cantidad de fondos a las que puedan salir en una convocatoria común, pero sí que hay que pensar en esa colaboración entre diferentes empresas para formar precisamente estructuras que sí que sean capaces de dar salida a estos procedimientos, ¿no? Apoyo al comercio, que obviamente hemos visto lo necesario que es y lo necesario que va a ser ese aumento digital dentro del ámbito del comercio y por lo tanto pues y van a ir convocatorias en esta línea. El resultado yo creo que ha sido claro, ¿no? Por desgracia nos ha tocado vivir a todos una transformación abrupta y hemos visto que aquellas empresas que consiguieron adaptarse a este cambio, sobre todo en el ámbito del comercio, pues ahora están viendo unos resultados diferentes, ¿no? Y esto obviamente la Unión Europea lo ha visto, España lo ha visto y lo transfiere así en el plan de recuperación. Es necesario que esa transformación llegue a todo el mundo y no solo a aquellos que o han visto con más claridad el cambio o lo han tenido porque estaban más cerca de él de una manera mucho más rápida, ¿no? Y esto viene para el resto y para los nuevos comercios que puedan ir surgiendo para que lo vengan introduciendo directamente dentro de su ADN, ¿no? Es más, algo que también se va a pedir para esta generación de nuevas empresas probablemente es que ya tengan esa componente digital y esa componente transformadora desde el minuto cero de su creación, ¿no? Y por lo tanto tengamos que pensar en nuevos modelos, es decir, que en modelos tradicionales de apoyo a la nueva generación de empresas, pues ya venga ese componente digital y ese componente verde dentro del modelo de negocio, ya hay que incluirlos, ¿no? Y eso requiera, pues digamos que darle una vuelta a la parte tradicional y ahí obviamente también va a requerir el esfuerzo y la ayuda de esas asociaciones o esos organismos a los que la gente se acercaba para poner en marcha su negocio, ¿no? Y por último, y ya corto aquí porque me voy de tiempo también, el ámbito de la internacionalización. Hoy en día, en un mundo globalizado donde estamos viendo que ya no hay fronteras, que la posibilidad de que la pyme exporte y crezca y venda sus productos y servicios al exterior, también ese va a ser un componente esencial a la hora de la generación de nuevos modelos de negocio o nuevas empresas, ¿no? Y por lo tanto es esencial que también estemos pensando en clave internacional. Yo creo que el mercado de la pyme no se tiene que circunscribir únicamente a su ámbito
más cercano, sino que tiene que pensar, y sobre todo, puesto que nos vamos hacia una pyme más digital y más verde, a un ámbito de mercado mucho más amplio, ¿no? Yo creo que la componente internacional, puesto que eso además nos hace más resilientes, que es una de las cosas que se buscan. O sea, a nadie se le hubiera pensado si en un momento donde no había gran demanda y no mercado exterior, porque nadie podía, pues si hubiéramos tenido más capacidad de exportación, que en ese caso lo que necesitaba España era importación y bueno, vimos las cifras un poco de lo que nos ocurrió, ¿no? Y la Unión Europea, viendo lo que se vio, pues yo creo que es lo que ha pedido, ¿no? Y un poco yo sí recomiendo, de verdad, la lectura. Hombre, sé que tampoco es el libro más preferido de cabecera, pero sí recomiendo una lectura en diagonal del plan de recuperación, sobre todo para aquellas pymes que estén pensando en crecer, en recibir esos fondos o en acceder a ellos y ver un poco cómo preparar la estrategia de cara a las convocatorias que vienen, ¿no? Y me callo porque me paso del tiempo y... Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que aunque te pases un poquito, cuando estamos así en una charla tan práctica, siempre es interesante. Yo creo, así a modo de conclusión, y antes de dar del turno a preguntas, que de vuestros expositivos trasluce claramente que la oportunidad a la que nos enfrentamos con estos fondos de recuperación es histórica. Se abre esa ventana para invertir realmente en una economía competitiva. La directora al principio ya sí que nos trasladaba esos números generales, ¿no? Para España son 140.000 millones, de los cuales son 70.000 millones en transferencia directa, y porque tengamos esa comparativa, esos 70.000 para invertir de manera directa en esa recuperación en los 3 primeros años, en comparativa con lo que vienen siendo los fondos estructurales del anterior periodo que aún estamos ejecutando, o sea, del periodo 14-20, eran 56.000 millones para un periodo de 6 años más 3 de ejecución. O sea, la oportunidad es realmente enorme. El objetivo de esta jornada era, y espero que así lo hayamos conseguido, aterrizar que realmente dentro de esas cifras astronómicas existe un espacio para la pyme, ¿no? Existe esa posibilidad de subvencionar la inversión privada o de apoyar la inversión privada en aras a conseguir una mejora de la competitividad. Pero no solo se abre la oportunidad a través de esas subvenciones o de esas ayudas que se planteen o programas de incentivo a las empresas, sino también se abre la oportunidad y la necesidad de que se generen unos ecosistemas de colaboración para escalar los proyectos, ¿no? Que era un poco lo que nos trasladaba el director. De este modo, yo creo que sí que podemos inferir que el objetivo, las necesidades que para una pyme se abren en este marco tan extraordinario al que nos enfrentamos, es el de identificar los proyectos que van a contribuir a catalizar la competitividad de esa pyme, esos proyectos que dentro de su planificación estratégica pueden contribuir a mejorarlas, a hacerlas más resilientes, más adaptables a futuras crisis, y sobre todo, una vez identificados esos proyectos, dimensionarlos y a partir de ahí identificar recursos económicos que favorezcan su implementación, ¿no? Y en este sentido, hilando un poco con lo que comentaban los directores, no necesariamente tenemos que identificar esos recursos en el mecanismo de recuperación y resiliencia como fondo extraordinario, sino que esos ecosistemas de colaboración que se creen favorecerán que se exploren vías alternativas que podrán estar o no vinculadas al mecanismo de recuperación. El director hablaba de los fondos o de las oportunidades del programa Horizonte 2020, Horizonte Europa para este próximo marco. Al final, el infortunio de la pandemia y de estos nuevos fondos han generado un proceso de reflexión que yo creo que entendemos que es positivo en ese sentido, ¿no? Identificar los proyectos que mejoran nuestra competitividad, dimensionarlos y luego identificar las maneras de llevarlos a cabo, ya sea vía una subvención o vía esos ecosistemas de colaboración, esa integración de nuestra propuesta de valor en proyectos mayores. Sí que me quiero quedar con una puntualización muy interesante del director, que es que todos estos proyectos van a exigir una cofinanciación. Esto sí, reducir esa expectativa. Y nada, la estrategia de las empresas, y ya por ir retomando, pues es el posicionamiento. Todas esas manifestaciones de interés que se han lanzado por parte de los ministerios
no persiguen más que identificar dónde está el potencial de inversión, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas que es conveniente financiar desde el sector público para favorecer esa economía competitiva y adaptable a futuras crisis? Y sin más por mi parte, tampoco tenemos muchas preguntas, no obstante sí que os avanzo que desde la FADE os enviarán a todos los inscritos el vídeo de esta jornada. Os animo, no obstante, a plantear alguna más si hay, porque lo único que nos consultan por aquí es si habrá ayudas directas para agencias de viaje en Asturias. Es cierto que es un sector muy concreto. Dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia sí que se reconoce ese componente de impulso al sector, pero como bien comentaba el director, tiene un enfoque en la transformación y la mejora de la competitividad del sector, con un componente muy importante de digitalización, de diseño, tanto a nivel nacional como regional, de esos planes de sostenibilidad turística. Y yo me temo que no sé si la pregunta va un poco más por esas ayudas directas para la recuperación motivadas de este parón de la economía. Entonces, dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia, insisto, el objetivo está en conseguir la transformación de los sectores, la economía en pro de la competitividad y no tanto esas inyecciones directas de dinero que por otra parte tendrán otros recursos. No sé si en este sentido alguno quiere complementar la respuesta. No, totalmente de acuerdo contigo, vamos, es justo lo que estaba pensando. Me imagino que la pregunta irá enfocada en algún tipo de ayuda directa, pues dentro de a consecuencia de la COVID, y el plan es otra cosa, claro. Financia proyectos o cofinancia proyectos, más bien. Correcto. Claro, yo creo que sí que es verdad que obviamente, ¿no? Las agencias de viaje y sobre todo es un nicho importantísimo, yo creo, de transformación digital, porque es verdad que es un sector que digitalmente está avanzado, porque ya se les hace, ya per se el trabajo actual es bastante digital, pero que piensen que todavía tienen recorrido para seguir avanzando, ¿no? Y por lo tanto, si va por la parte, como comentaba la directora y como comentaba hasta ahora Raquel, de obtención de ayudas directas, pues eso es otro camino. Por la pérdida de ingresos o el parón económico, pero el plan de recuperación y resiliencia claro que va a tener en cuenta este tipo de entidades, lógicamente, ¿no? Todavía hay camino. Yo quiero trasladar que un poco nadie piense o lo vea que ha llegado al tope de la transformación digital. Es decir, ese tope no existe, por lo tanto todavía se puede hacer más y requiere, hombre, cada vez que vas dando un saltito mayor, pues es mayor esfuerzo, ¿no? Porque te vas acercando más a la excelencia, pero cierto es que no hay ningún sector, y no hablo de Asturias ni de España, sino a nivel mundial, no hay ningún sector que haya llegado al fin de su, porque per se la transformación digital es así, va tan rápido que cuando ya parece que estás llegando, el listón te lo ponen más arriba, ¿no? Entonces, que piense la gente que sí que todos esos sectores van a poder entrar en esas líneas de transformación digital. Sí, gracias, Iván. Yo creo que efectivamente cuando hablamos de transformación digital es algo en constante evolución que no es un hito alcanzable, ¿no? Es una evolución constante. Sí que tenemos otra pregunta que es estrella, que es respecto a los calendarios y sobre cuándo van a empezar a salir convocatorias. En este sentido, sí que quiero trasladar que el escenario real en el que nos movemos es que si bien para este periodo por parte de la Administración Central sí que se ha hecho ese adelanto de los 27.000 millones entre mecanismo y REACT en los presupuestos generales del Estado, la realidad es que estamos hablando de un instrumento que a día de hoy de facto no existe, porque como bien sabéis tiene que estar ratificado por todos los Estados miembros, y aunque por parte del Tribunal Alemán, que fue así el último conato de crisis intensa que hemos vivido, ya se ha desbloqueado, existen otros Estados miembros que aún no la han ratificado, y por tanto no se puede comenzar a emitir esa deuda mancomunada por parte de la Unión y fluyan los fondos estrictamente vinculados o estrictamente procedentes de la Unión Europea. No obstante, por parte de la Administración Central, insisto, sí que se ha hecho esa previsión, esa dotación en los presupuestos generales del Estado con cargo al instrumento de recuperación. Ya han ido saliendo algunas convocatorias que, vinculadas a la asistencia o la suficiencia de crédito, van con cargo a este mecanismo, como por ejemplo el MOVES que se ha comentado. En cualquier caso, y por dar respuesta cierta,
Pues podríamos decir que una previsión realista es que las convocatorias o que el dinero no comience a fluir hasta segundo semestre contra instrumentos o contra vehículos que ya han sido testados, por otra parte, porque si pensamos en el MOVES, que es algo que sí que ha salido o sí se ha aprobado, es una convocatoria que tradicionalmente ya ha tenido mucha aceptación, es decir, es algo que ya está rodado. De modo que yo diría con toda la cautela, esto aquí con toda la cautela, que nos movemos en un escenario, como decía al principio, de incertidumbre, pero que digamos que a partir del segundo semestre sí que pueda empezar a fluir dinero, pero yo estimo que no será hasta 2022 cuando realmente empecemos a ver instrumentos novedosos muy asociados o directamente asociados y creados ad hoc en el marco del mecanismo de recuperación. Sí, de hecho las convocatorias estaba previsto que empezarán a salir el segundo trimestre. Bueno, ya estamos en mayo y bueno, siempre yo creo que era un poco optimista. Igual alguno empieza a salir, pero es un poco optimista, me parece. Yo creo que empezarán a salir el segundo semestre y como dices, pues el dinero empezará a moverse. Yo también me sitúo más en 2022, pero bueno, es algo muy personal. Pero bueno, siempre todo se retrasa en todas las convocatorias, siempre que hay transferencias, pues bueno, por desgracia se retrasan, vamos. Y luego sí que tenemos otro planteamiento respecto a cuál será la ventanilla para estas convocatorias, ¿no? Aquí la directora seguro que puede aterrizar mucho más, pero la realidad es que las ventanillas efectivamente serán convocatorias, hablamos de proyectos de inversión, que es el planteamiento concreto que nos están haciendo, serán convocatorias que vendrán o por parte del Ministerio o por parte de las comunidades autónomas en función de lo que pueden estar publicadas tanto en el BOE como en el BOPA, ¿vale? Aquí no debemos olvidar que convocatorias para la inversión ya existían, existen y existirán, no necesariamente vinculadas al mecanismo de recuperación y resiliencia. De hecho, ahora mismo hay varias convocatorias abiertas en el Instituto de Desarrollo Económico, en el IDEPA, para la inversión empresarial. Pero efectivamente, para verificar cuál es la cofinanciación, el porcentaje de ayuda y demás, tendremos que esperar a la convocatoria. No obstante, aquí yo ya me adelanto a decir que el mapa de ayudas de Estado es el que rige de momento todas las convocatorias y que ahí nos esperan grandes modificaciones. Es el que tenemos, está prorrogado hasta diciembre de este año y a priori es el que habrá. Y respecto a la ventana, pues por parte del Ministerio de Industria, convocatorias de ayuda para la inversión empresarial que han venido existiendo seguirán estando centralizadas en Madrid y la comunidad autónoma tendrá las suyas. Pero aquí, insisto, seguro que la directora puede trasladarnos algo más concreto. Bueno, sí, si nos referimos a grandes proyectos tractores, ya un poco más allá de la PYME, saliéndonos un poco de la PYME, sí que desde Madrid nos trasladan que se va a gestionar todo desde el Estado, vamos, desde Madrid, que no se va a territorializar ninguna convocatoria. Eso es lo que nos traslada, pero eso, como digo, para grandes empresas. Antes se hablaba, bueno, pues que estaba recogido en el plan la creación de una Oficina Nacional de Emprendimiento que viene a ser ese portal único, esa ventanilla única de la que estaba hablando Raquel, ¿no? De forma que los emprendedores puedan acceder pues, a todos los instrumentos de financiación. Me imagino que será información, acceso a todas las convocatorias, pues bueno, un poco se recuperará ahí toda la información en esa ventanilla única. Ahora, ¿cuándo se creará? Ahí todavía no sabemos, pero bueno, suponemos y esperamos que no tarde, porque si no, ya no hará falta. Pero bueno, será en breve. Pues no tenemos más preguntas, la verdad. Ha sido, no sé si es el directo o qué, pero bueno, en cualquier caso, insisto, como se va a circular el vídeo, pues si surge alguna cuestión a mayores, yo estoy segura que aquí hablo un poco por todos los que estamos por parte del Principado, encantados de resolver cualquier duda que pueda surgir al respecto. Y por mi parte, no sé si desde FADE quieren trasladar algún mensaje, pero por mi parte no queda más que reiterar el agradecimiento en la organización de la jornada a todos los que nos acompañáis en el día de hoy y realmente trasladar que esperamos que la información que hemos facilitado hoy sirva de ayuda. Insistir en que el escenario en el que nos movemos es de constante, es de cambio, el plan de recuperación, transformación y resiliencia es un proyecto que se ha enviado a Bruselas y que puede ser aceptado o no en su totalidad, con lo cual el escenario en el que nos movemos es cambiante, pero todo el ánimo de trasladar la información más actual y la información disponible que permita que efectivamente
los fondos lleguen al máximo de empresas y que contribuya esta dotación extraordinaria a favorecer la competitividad y la recuperación de nuestro tejido empresarial. Bueno, no sé si está Alberto por ahí, Raquel, pero bueno, en cualquier caso, trasladar también desde FADE que estamos en continuo contacto con vosotros, con el Gobierno del Principado, para conocer todas las novedades que puedan ir surgiendo. Estas dudas, que el tema de las fechas y demás, sabemos que es una de las cuestiones que más aprieta, y también el porcentaje de financiación que puede llegar a haber. Y que en cualquier caso, pues si quedan cuestiones pendientes que quieran resolver, que los presentes nos podéis utilizar de canal para llegar, en este caso, a Rosana o Hitor, o a Ivana Hitor, o al resto o a ti misma, en este caso. ¿Vale? Sin más, ofrecer nuestra colaboración, y muchas gracias de nuevo por el planteamiento de este webinar. Sí, nada más. Yo ya solo a modo recordatorio final, que el jueves repetimos, no con el componente de impulso a pymes tan, muy enfocado, sino con aquellos otros que pueden tener o que pueden plantear alguna oportunidad. Vale, así que nada. Muchísimas gracias nuevamente y muy buena mañana a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.